Muy bien, hermanos, buenos días. Qué gusto verles una vez más a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración? Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para poder abrir su palabra y poder compartirla. Bendito Dios y Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana, porque nos tienes aquí, Señor. Sin duda alguna es con un propósito. Tú quieres, Señor, que escudriñemos tu palabra. Tu palabra contiene lo que es tu mente, lo que es tu persona, lo que es tu voluntad, y aún tiene los planes, Señor, que tú tienes para esta humanidad. Y queremos nosotros suplicarte que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender las verdades, Señor, que tú tienes en esta ocasión, Señor, para todos y cada uno de nosotros. Te pido que bendiga, Señor, la exposición de tu palabra y que me libre, Señor, de cualquier error, de cualquier imprecisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, este mes, como ustedes se los dijo Ramiro y como lo van a constatar a partir de este momento, vamos a estar predicando del tema de la evangelización, del evangelismo. De eso vamos a estar platicando a lo largo de este mes. Pero como introducción yo quisiera preguntarles a ustedes, a ver si pasaron la misma experiencia que yo, o a lo mejor eso ya es de viejitos. Cuando yo iba a la primaria, me acuerdo que fue en primer año, nos pedían un frasquito, ¿verdad? Así de Gerber, que era aquel tiempo. Yo sé que los jóvenes me van a decir, ¿y un qué? Bueno, un Gerber era un alimento así para bebés, eran papillas de diferentes sustancias. Bueno, nos lo pedían vacío y también nos pedían que lleváramos un algodón, ¿verdad? Algodón y una semilla, ¿verdad? Nos decían, bueno, ve ahí, pregúntale a tu mamá qué semillas tiene, ¿verdad? Ahí en la alacena y te traes una. Y bueno, podemos llevar frijolito, arrocito, un trigo, en fin. Bueno, y ya que estábamos allá en la escuela con esos elementos, bueno, pues nos enseñaban que había que poner, ¿verdad?, la semillita dentro del algodón, ponerla en el frasquito, ponerle agua, ¿verdad? Y al frasquito nos decían que, bueno, eso no lo hacemos nosotros, lo hacía la maestra, que le hiciéramos unos hoyitos para que le entrara el aire. Y era emocionante ver cómo ese frasquito que ahí nosotros cultivábamos, con el contenido, ¿verdad? Esa semillita empezaba a crecer, y había algunos compañeros que se desesperaban porque no veían que saliera la plantita, ¿verdad? Y otros sí, salía y crecía muy rápido, aunque todos hacíamos lo mismo, o sea, todos poníamos el algodón, la semilla y el agua, pero algunos crecían y otros no crecían. Y obviamente, pues de los que no les crecía su semillita, pues se preocupaban, se ponían tristes, y otros que sí crecía, pues nos poníamos contentos, etcétera. ¿Sí se acuerdan de eso o nada más fue en mis tiempos? ¿Sí? ¿Hoy lo siguen haciendo los chicos? Ah, bueno. Pues fíjense que ese tratamiento que les dábamos, pues algunos hacíamos todo lo mismo, pero en algunos sí daba resultados y en otros no daba resultados. Y lo mismo ocurre con el evangelismo. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ver realmente de quién depende que aquellas personas a las que les predicamos el evangelio realmente pueda caer, ¿verdad? Ese evangelio que es la semilla, pueda caer en ese corazón y pueda dar fruto. Pero antes de entrar a nuestro pasaje, quisiera pedirle, por favor, a Josué que nos ponga la primera lámina. Ahí está esa lámina. ¿Qué ven ustedes en esa lámina? Ok, ok, ok. Bueno, si yo les dijera en una sola palabra, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué me dirían? Menos no contesten todos los que ya tomaron el curso de Avantel. ¿Qué ven en una sola palabra? Ok. Lo que representa esta lámina es el Evangelio. El Señor Jesucristo, el Evangelio consiste en esto, en que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Lo que ustedes tienen ahí en una sola palabra sería el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la semilla, es
lo que nosotros cuando predicamos o le decimos a la gente, les debemos estar enseñando. Déjenme decirles que las instrucciones más largas y detalladas que tenemos en la Escritura de cómo evangelizar, las encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. En este Evangelio, nosotros vamos a encontrar que el impacto de predicar la palabra de Dios no depende de la persona que está predicando. ¿Okay? Nosotros en la actualidad, por mala teología que hay, pensamos que el evangelio depende de la persona. Es decir, que la persona que está exponiendo sea un gran orador, que sea un gran predicador, que conozca muy bien, que posiblemente vaya muy bien vestido, que sea carismático, que la persona sea atractiva, ¿verdad? Visualmente, que a lo mejor haya luces, musiquita, en fin, todo lo externo. Pero déjenme decirles lo que vamos a descubrir en Marcos, adelantándome un poquito, esto no es así. El que crezca el evangelio en el corazón de las personas depende únicamente de Dios y no de los seres humanos. Lo importante no es el mensajero, es decir, nosotros. Pero, ojo, con esto no quiero decir que no te tengas que preparar en conocer la palabra. Con esto no quiero decirte que tú no estás obligado a conocer el evangelio. No, por el contrario, lo tienes que conocer y lo tienes que conocer a la perfección, porque eso es la base de nuestra salvación. Eso es lo que nos une a Dios, el evangelio. Pero lo que sí te quiero decir es que lo que importa es el mensaje, no la persona. ¿Okay? Y esto es algo que hoy en día cada vez más y más se está olvidando. Los predicadores cada vez sintetizan, diluyen más el evangelio y en lugar de explicar el evangelio lo resumen en experiencias, en algo que la gente pueda ver o en algo que la gente pueda sentir. Mueven sus emociones, mueven su voluntad, pero eso lo único que va a propiciar es falsas conversiones. Quien realmente convence a una persona de que es pecador, de que se arrepienta, no es la persona que habla, es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo es quien produce esa transformación en el corazón de la persona. No es usted, ni tampoco soy yo. Ni es nadie, es el Espíritu Santo. Evidentemente, eso se va a poder llevar a cabo siempre que nosotros estemos hablando del Evangelio, que estemos predicando. Entonces, la verdad de las cosas es que es Dios quien tiene el control del evangelismo. Las personas pecadoras, usted y yo, nos arrepentimos solamente porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que saber. En los primeros días de mi cristianismo, yo pensaba que era mi responsabilidad hacer que las personas se convirtieran. Y yo llevaba en mí una carga, ¿verdad? Así muy fuerte, decir, hey, es que yo le predico a muchas personas. Yo, sin conocer muchas cosas del evangelio, predicaba en los camiones, predicaba en el metro, le predicaba a todos, o sea, a quien fuera yo le predicaba. No me importaba hacer eso. En cualquier lugar, en los parques, en los jardines, a veces lo hacía solo, a veces lo hacía con el grupo de jóvenes de la iglesia, en fin, pero siempre lo estaba haciendo. Y de hecho lo sigo haciendo. Pero algo dentro de mí me angustiaba. Decía, es que yo le hablo a muchas personas, ¿sí? Yo compraba así cientos y cientos de planes de salvación, le ponía mi teléfono, mi nombre y los daba. Los repartía a todos los que les predicaba el evangelio, se los daba, y aunque no les predicaba, se los daba. Pero yo decía, ¿por qué tan poca gente se convierte? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es que no es que estemos haciendo algo mal, es que el que la gente se convierta no es algo que dependa de ti, sino es algo que depende únicamente de ¿quién? De Dios. Al paso del tiempo yo fui entendiendo estas cosas y obviamente hoy pues me doy cuenta que la carga de que una persona se convierta no es tuya ni es mía, es de Dios. Lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es simplemente comunicar el mensaje y comunicarlo bien, fuerte y claro. Pero el crecimiento depende de ¿quién? Únicamente de Dios.
Antes de que abramos la escritura para leer Marcos 4, quisiera hacerles nada más un poquito de contexto histórico para que ustedes se den cuenta. Jesucristo les predicó, les enseñó a sus discípulos y a la gente que lo seguía aproximadamente un año antes de dar la gran comisión, este pasaje de Marcos capítulo 4, un año antes, ¿ok? Pero lo que es importante y trascendente para nosotros es cuando Jesucristo dio la gran comisión, ¿cómo estaban ya los seguidores de Cristo? ¿Ellos estaban muy contentos? ¿Cómo estaban los seguidores de Cristo? ¿Cómo estaban los 12 discípulos primero? ¿Cómo estaban? ¿Contentos? ¿Cómo estaban? Pues seguramente estaban frustrados. ¿Por qué? Porque ellos ya habían presenciado que Jesucristo había muerto en la cruz. Jesucristo les dijo, ¿verdad? Antes de morir, que ellos permanecieran ahí hasta el día de Pentecostés, ahí que no se movieran de Jerusalén. Pero ellos, los discípulos, al igual que toda la gente, pensaban, ¿habrá sido Jesús realmente el Mesías? Porque ellos tenían en su mente que el Mesías iba a venir a liberarlos del pueblo romano, que les iba a dar una libertad, no solamente espiritual, sino una libertad física. Además, muchas de esas personas a las cuales Jesucristo había levantado de los muertos, les había dado vista, les había curado las piernas, le había dado enfermedad, muchas de las personas ya no seguían el evangelio. Entonces, los discípulos, ¿cómo estaban en ese contexto? Pues estaban un poco tristes, ¿verdad? De lo que había ocurrido. Más sin embargo, después de Pentecostés, es una historia totalmente diferente que vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces, cuando Jesús iba a empezar a dar esta enseñanza, y aquí sí les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, los discípulos tenían expectativas, ¿verdad? Veían que Jesucristo predicaba, ya había hecho para ese momento milagros, pero no lo seguían las grandes multitudes, ¿sí? No lo seguían. Eran pocas las personas que continuaban. Entonces los discípulos pudieron haber pensado en su mente y en su corazón, pues algo le está fallando al Señor Jesús, ¿verdad? Él enseña, nosotros hemos creído, pero pues somos poquitos, ¿no? Somos poquitos los que creemos en Él. Vamos a leer la palabra. El título de este mensaje es, ¿cuál? El Evangelio según Jesucristo. ¿Cómo es el evangelismo según Jesús? Dice así, Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esto es lo que se conoce como la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Yo realmente le pondría como título la parábola del evangelismo, ¿ok? Recuerden que los títulos que tienen los pasajes de la Biblia, esos títulos no son inspirados. Estos títulos se los puso alguna persona, algunas personas que de las casas editoriales, pues los leyeron y dijeron, estos son los títulos, ¿va? Pero a veces algunos cristianos pensamos que los títulos son parte de la palabra de Dios, pero no, esos títulos de cada pasaje no son parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Son ayudas que nos van a coadyuvar con nosotros para comprender, pero en realidad no son parte de la palabra de Dios. Así es que cada uno de ustedes cuando lea un pasaje de la Biblia, si dice, oye, creo que esto sonaría mejor de esta manera y ustedes tienen razón, se puede cambiar, no pasa nada, ¿ok? Bueno, esta parábola para mí no es la parábola del sembrador, para mí es la parábola de la evangelización. Aquí vamos a encontrar los principios
de la evangelización, lo que yo les mencioné hace un ratito, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es lo siguiente: para poder comprender una parábola, nosotros necesitamos identificar los elementos de esa parábola. Todo eso creo que ya la gran mayoría de ustedes saben. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los elementos de esta parábola? ¿De qué nos habla una parábola? ¿Mandé? Bueno, necesitamos saber lo principal. Aquí ya ustedes ya tienen la ayuda, ¿verdad? El tema principal de esto es la evangelización. Ese es el tema de este pasaje. Ahora, ¿qué elementos tiene escrito, esta porción de la escritura? ¿Qué elementos tiene? La Biblia, bueno, la Biblia está contenida, pero ¿qué elementos tiene? ¿De qué hablamos? Una historia, ¿verdad? Bueno, una parábola, acuérdense que es una historia, ¿ok? Una historia que es una explicación terrenal de una verdad espiritual. Eso es una palabra, así, en una definición muy sencilla que todos podamos entender. Una parábola es una historia por medio de la cual se nos va a enseñar un principio celestial, pero con un ejemplo terrenal, algo que todos podamos comprender. Bueno. Ahora, dentro de esa historia, como bien dijo Jonathan, tenemos un elemento. El sembrador, obviamente, pues es una persona. En este caso, los sembradores, ¿quiénes serían? Los discípulos, ¿verdad? Los que van a esparcir el evangelio. ¿Qué van a esparcir? El evangelio. Bueno, pero ese evangelio aquí no dice que es el evangelio, aquí dice que es la semilla. Entonces, la semilla es el evangelio correcto, claro y preciso. ¿Ok? Y hay un elemento más. ¿Cuál es ese otro elemento que hay en esta parábola? ¿Mandé? ¿Dónde cayó y dónde cayó? Bueno, esos tipos de suelo son los otros elementos de esta parábola. Cuando nosotros vemos así las cosas, y de hecho, esto que les estoy diciendo, hermanos, es lo que les enseñamos en la clase de cómo interpretar la Biblia por uno mismo. ¿Ok? Eso es lo que les enseñamos. Y de esa manera, pues es muy fácil que nosotros podamos llegar a una interpretación correcta de la Escritura. Cuando nosotros, una parábola, ¿sí? Vemos sus elementos, es mucho más sencillo que la podamos comprender a que si yo la leo de corridito. ¿Ok? Bueno, entonces, ya con esto en mente, ok, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro mensaje, porque el día de hoy vamos a ver que hay diferentes tipos de suelo, pero esos diferentes tipos de suelo no son suelos literales. Esos tipos de suelo son las personas. ¿Okay? Hay personas que son distintas y el evangelio, que es el mismo, va a tener un efecto diferente, un crecimiento o un no crecimiento, dependiendo de la persona en la cual estamos nosotros sembrando el evangelio, esa palabra. ¿Sí está claro? ¿O es muy complicado esto? Es muy sencillo, ¿verdad? Creo yo. Bueno, entonces vamos al primer punto de esta mañana. El primer tipo de tierra. Ahí en lo que leímos aquí en Marcos capítulo 4 nos dice que la palabra cayó en un tipo de personas. Dice, y al sembrar aconteció que parte, o sea, de la semilla cayó junto al camino, ¿ok? Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bueno, esta parte del suelo, ¿verdad? Que es aquí que describe la palabra como, ¿cuál es? ¿Mandé? Los del camino. Fíjense que estas personas que representan los del camino, en aquel tiempo todavía no se había inventado el concreto, ¿ok? Todavía no se había inventado. Pero y tampoco había las mallas ciclónicas que se utilizan para dividir propiedades. ¿Okay? Ni bardas sí había, pero evidentemente era muy costoso, tardado, pues poner bardas. Entonces, ¿qué se hacía para separar las parcelas? Para decir, bueno, aquí voy a sembrar trigo y aquí voy a sembrar cebollas y aquí voy a sembrar cualquier otra cosa.
lo que se hacía es que se hacían especies de caminos de piedras y obviamente esas piedras se iban poniendo, se recubrían, ¿verdad? Con algún aglutinante como un cemento que en aquel tiempo se obtenía de piedras, ¿verdad? Se raspaban ciertas piedras calizas y obviamente se aglutinaban y se ponían. Entonces, a lo que se está refiriendo la palabra cuando dice aquí que el sembrador salió a sembrar y que cayó, ¿verdad? Una parte de esa semilla cayó en los del camino, quiere decir que cayó en esa superficie donde están las piedras, ¿ok? ¿Y qué va a pasar cuando se siembra con piedras? Bueno, aquí una piedra por naturaleza, ¿cómo es? ¿Cómo eran esos caminos? Duros, ¿verdad? O sea, era áspero. Ustedes seguramente todos hemos visto alguna piedra. ¿Alguien alguna vez se ha tropezado con alguna piedra? ¿Sí? Y piedras literales, ¿no? No piedras de otras personas en situaciones, yo creo que todos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vas caminando, ¿verdad? Y te llegas a tropezar con una piedra, no, pues te puedes hasta romper el dedo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿qué representan esos del camino? Si dijimos que la característica es que son duros, la piedra es dura, ¿qué es lo que representa? Representa el corazón de las personas que tienen un corazón duro. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen un corazón duro? Bueno, obviamente estamos hablando que todos son inconversos, ¿sí? Todos los tipos de tierra a los cuales cae la palabra son inconversos. Obviamente no les predicamos el evangelio a alguien que ya es cristiano, ¿ok? Representa, eso es una sotana y una cruz. ¿Quiénes son las personas que utilizan sotana y cruz? Bueno, los de las piedras representan a la gente de duro corazón. ¿Y quiénes son las personas que tienen duro corazón? Normalmente es la gente religiosa, de cualquier religión. ¿Okay? La gente que es religiosa son esas personas que cae la palabra, dice ahí, los del camino. ¿Okay? Gente que tiene su corazón duro, que a lo mejor son religiosos, que están acostumbrados a seguir un sistema, ¿verdad? Religioso de cualquier tipo, de cualquier índole. ¿Y cuál va a ser el efecto que tiene la palabra en esos corazones? ¿Qué va a pasar? ¿Mande? Ignoran la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Esa tierra, ¿verdad? Son personas que tienen un duro corazón, ¿ok? Rechazan el evangelio normalmente. Dicen, no. Yo soy de esta religión, no me interesa escucharlo, ahí nos vemos, váyase por aquí, váyase por allá, ¿ok? Son personas difíciles de alcanzar. Recuerden que ya estudiamos Judas, en Judas también viene esta parte, en Judas viene ahí los tipos de personas, o sea, la gente que es más difícil que acepte el evangelio es gente religiosa, de cualquier religión, y si son líderes de alguna religión falsa, es peor. Entonces, esta gente son los que están ahí en el camino. ¿Ok? Son la gente religiosa que tienen una moralidad externa, como los fariseos. ¿Qué les decía Jesucristo a los fariseos? Vosotros por fuera son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Bien blanquitos, impecables, pero por dentro, ¿sí? Por dentro está echados a perder. Y eso es lo que ocurre. La gente que es externamente muy moralista, por dentro espiritualmente está muy alejada de Dios. ¿Ok? Bueno. Después nosotros seguimos avanzando. Regresamos. Si me pueden poner la siguiente lámina. Dice el versículo 5 de Marcos 4. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Bueno. Este otro tipo de tierra, ¿sí? Los que están ahí plantados en pedregales, ¿sí? Si está mal la lámina, bueno, ahí si me la cambian, los pedregales. Se cuenta, los rabinos de allá del pueblo de Israel decían que cuando Dios creó las piedras, dice, por alguna razón Dios decidió poner la gran mayoría de piedras en el pueblo de Israel. En Israel hay mucha piedra, ¿okay? Muchísima piedra. Los que han estado por allá, yo no he estado, espero si un día Dios me concede la gracia de estar, dice para allá, vamos. ¿Ah? Entonces,
tiene muchísimas piedras. Así incluso las zonas donde se cultiva, dice que sí, sí, por allá han estado. Las zonas donde se cultiva, donde son de campo, pues tienen una capa muy pequeña de tierra fértil y abajo hay mucha piedra. Entonces, cuando aquí la escritura nos dice, ¿verdad?, que caen entre la semilla, el evangelio cae, ¿verdad?, en medio de esas, de los pedregales, quiere decir que en la parte de arriba tienen tierra, aparentemente es fértil y aparentemente tiene profundidad, pero en realidad no es cierto, ¿ok? En realidad tienen muy poquita profundidad. Jesús comparó esta tierra, ¿verdad?, con alguien que escucha el evangelio, que inmediatamente responde, ¿verdad?, y responde con alegría y dice, sí, es más, a lo mejor hasta se emociona y llora, ¿verdad?, y dice, sí, qué bueno que es el evangelio, ¿no? Viene a lo mejor 1, 2, 3 veces a la iglesia. Después de eso, se enfría, no pasa nada y se va, ¿sí? En realidad, este tipo de personas que representa esta tierra, los pedregales, son personas que hicieron una falsa decisión por Cristo. Son personas que a lo mejor, ¿sí?, escucharon el evangelio, a lo mejor fueron movidas por la emoción, pero nunca pasaron de la emoción al raciocinio. Y muchas veces eso ocurre porque nosotros como cristianos le enseñamos mal el evangelio a las personas. Le decimos, ay, pues sí, mire, usted está sufriendo mucho, no se preocupe, Dios le va a arreglar sus problemas. Usted tiene problemas económicos, no se preocupe, Dios se lo va a solucionar. Como si Dios tuviera una chequera, ¿verdad?, aquí para decir, ¿cuánto necesita usted? O si como Dios fuera un doctor del Seguro Social, ¿no?, donde se forma uno y ahí está, ¿verdad? ¿Usted qué le duele? No, pues a mí el hígado, tómese esto y se va a comprar usted. O sea, nosotros no podemos decir y decirle a la gente que Dios le va a arreglar todos sus problemas, porque yo le preguntaré a usted, usted ya es cristiano, y a ver, dígame honestamente, ¿Dios le ha arreglado el 100% de sus problemas? No, ¿verdad? Los problemas, las pruebas, las enfermedades, las situaciones difíciles que pasamos son las herramientas con las cuales Dios está forjando nuestro carácter para que nuestro carácter se parezca más al carácter de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, imagínate cuando una persona le dice a un no creyente, Dios le va a arreglar todos sus problemas. Pues le está diciendo algo que no es bíblicamente correcto. Dios le podrá arreglar unas cosas, pero no quiere decir que le arregle todo. Dios lo podrá sanar, si esa es la voluntad de Dios, pero no lo va a sanar completamente o de todas las cosas. Si no, pues seríamos así como los cristianos seríamos como una especie, ¿verdad? O una subespecie superdotada, ¿no? Pues no tendríamos problemas, estaríamos sin enfermedades, no nos dolería nada y no tendríamos ningún tipo de problemas. Pero en realidad, ¿vivimos eso? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, el evangelio, hermanos, no es un cheque al portador, no es una prescripción médica para que la gente se emocione y diga, sí quiero probar de eso, ¿no? Porque eso lo único que produce son falsas conversiones, ¿ok? Porque cuando llega el sufrimiento, cuando llegan o que no se curan las personas de sus enfermedades, o cuando su problema económico sigue ahí, o cuando sus problemas matrimoniales o con sus hijos siguen ahí, pues la gente se desanima y se va, ¿ok? Y esas son el tipo de tierras que son los pedregales, no tienen una profundidad. Hay un tipo de tierra más, ¿ok? ¿Me ponen la siguiente lámina? En Marcos capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Ok? Bueno, los espinos, este es otro tipo de tierra, ¿ok? Es la tierra donde hay espinos. Pero cuando pensamos en espinos, nos tenemos que remontar a lo siguiente. Estas plantas que producen espinos o que se mencionan aquí, son los espinos de los cuales precisamente se cortaban tales, los espinos, con los que se hizo, por ejemplo, la corona de Jesucristo. En la tierra de Israel, esas plantas cuando están así chiquitas, pues se ven bonitas, ¿verdad? Y la gente puede decir, mira, pues qué bonita, ¿verdad? Pero nomás empiezan a crecer y les empiezan a salir esos espinos, y evidentemente esos espinos son grandes, son fuertes, llegaban a ser del tamaño de un clavo, es decir, de 2, 3 pulgadas, o sea, bastante grandes, es decir, 6, 7, 8 centímetros. Y obviamente cuando tú vas caminando y no te dabas cuenta,
Pues en aquel tiempo pues no había botas que hoy de cultivo, ¿verdad? Que te llegan hasta media pierna, no había eso, ni botas de hule, ¿verdad? Que no les pasa ni el acero ni nada, ¿no? Pues la gente andaba descalza o andaba con guarache. Entonces, imagínate lo que era pincharte con uno de esos espinos. Bueno, ese tipo, ¿verdad? Y esta clase de tierra número 3, que son los espinos, que ha sido trabajado, ¿ok? Y que en apariencia es fértil, pero debajo de esa superficie acechan, ¿verdad? Este tipo de plantas espinosas y que al final de cuentas eso viene a ser un tipo de cizaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a crecer y pareciera, ¿verdad? Que es trigo, pero no lo es. Bueno, Jesús compara esta tierra, los frutos de esta tierra con personas que oyen el evangelio, pero que los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo, pueden más que ellos. Y sí, escucharon el evangelio y a lo mejor lo entendieron, pero dicen, bueno, es que esto de seguir a Jesucristo y de dejar a padre y a madre y todo eso, pues como que no es para mí, ¿verdad? Yo no, yo prefiero mejor seguir aquí. Yo mi casa la estoy terminando de construir, ¿verdad? Y quiero que quede a todo dar. La casa que yo no tuve con mis papás, yo sí la voy a construir. O bien el dinero que no obtuve en mi casa, ahora sí lo voy a tener. O voy a tener, y todas sus metas tienen que ver con el mundo, ¿verdad? ¿Ok? Los afanes, las preocupaciones del mundo, de vestir de lo mejor posible, de traer el mejor coche, de tener las mejores casas, de comer en los mejores restaurantes, de ir a los mejores lugares, de no perderme, ¿verdad? Los mejores shows. Hay cristianos que prefieren ir a ver un concierto, ¿verdad? Del hermano Luis Miguel, que pagar un curso, ¿no? ¿Sí? No, estoy bromeando. Que pagar un curso, ¿eh? Se les hace caro. Hay cristianos que sí, de verdad. Yo conozco a varios. Se gastan miles de pesos en ir a un concierto, ¿sí? Pero no se gastan eso en comprarse un libro o en una Biblia de estudio. No se lo gastan. ¿Eh? O se gastan miles de pesos en traer unos zapatos bien caros o unos tenis, una playera o lo que sea, ¿verdad? Lo que esté de moda. Pero se les hace mucho lo que ofrecen. Entonces, este tipo de personas, ¿verdad? ¿Sí? La tierra, ¿verdad? Donde están los espinos, representa a personas de ese tipo, que les gusta más el mundo. Los afanes, las preocupaciones de este mundo los agobian. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen con el evangelio? Lo rechazan, lo dejan a un lado. Y hermanos, a veces hasta las cosas buenas nos agobian y dejamos el evangelio por ello. Y cuando digo las cosas buenas, ¿a qué me refiero? Pues me refiero al trabajo. ¿Sí? Hay gente que son adictos al trabajo. Ustedes no lo saben, pero México es uno de los países que somos adictos al trabajo. La gente trabaja 10, 12, 15 o más horas. ¿Sí? Somos adictos al trabajo. Y la gente piensa que por trabajar más, eso es lo correcto. Y eso es un error. ¿Sí? No es porque trabajes más que Dios te va a bendecir más. Tienes que trabajar lo correcto, lo necesario, lo justo. ¿Okay? La gente que trabaja es en México una verdadera adicción. La gente se enferma, la gente se estresa, la gente tiene gastritis, tiene colitis, tiene un montón de cosas. Los estudiantes hoy en día tienen uno de los sistemas digestivos peores en México. ¿Por qué? Por tanto estrés, ¿okay? Por tanta sobrecarga de trabajo. Y en este caso, pues es por sus tareas. Tienen una preocupación excesiva. ¿Sí? Y eso, aunque es algo bueno, yo no estoy diciendo con esto, hermanos, dejen de trabajar. Jóvenes, dejen de ser. No, no estoy diciendo eso. Quiero decirles, trabajen lo que tengan que trabajar. Estudien lo que tengan que estudiar. Pero es bien triste cómo la gente, aún las cosas buenas, se convierten en afanes del mundo. ¿Ok? Mi trabajo, mi deporte favorito, a veces hasta mi propia persona, ¿verdad? Hay gente que se mete al gimnasio y está 2, 3, 4 horas. ¿Sí? Ahí está. Y qué bueno que hagan ejercicio, ¿no? Y qué bueno. Pero hermanos, Pablo decía, ¿verdad? Que el ejercicio corporal, ¿para qué? Para poco aprovecha. Pero todo aquel que se ejercita en la piedad, ¿verdad? En la gracia que es en Cristo Jesús, eso es algo mucho mejor.
¿ok? Y hermanos, también con eso no estoy diciendo, hermanos, no se cuiden, no sigan dieta, no estoy diciendo, ¿eh? Pero todo tiene que ser como con mesura, con cuidado, porque los afanes del mundo, ¿sí? Ahí está. Estos son los espinos. Aparentemente son bonitos, aparentemente esa planta verdecita crece ahí, todo eso, pero al final de cuentas te va a dañar, ¿sí? Al final de cuentas les van a salir las púas y te vas a lastimar. Y mucha gente hace eso, ¿verdad? Viene al evangelio, crece aparentemente por un tiempo, pero luego se va. Y eso al final de cuentas describe a una persona vacilante, a una persona de doble ánimo. ¿Okay? Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Que el que es de doble ánimo, ¿qué va a pasar con él? Es fluctuante. Hoy le puede interesar un deporte, hoy le puede interesar esto, mañana le puede interesar otra cosa, etcétera, y se está agobiando, ¿verdad? Con las cosas. Hoy voy a traer el corte de pelo, ¿verdad? Como, no sé, el que a ustedes les guste, ¿no? ¿No? El actor de moda o el deportista de moda, etcétera, el cantante de moda. Y mañana, bueno, pues ya salió otro y me voy con otro. Y así estamos preocupados. Hay una variante, ¿ok? Los espinos están relacionados con los afanes de este siglo, ¿ok? Una mejor traducción de esto que dice la Escritura en cuanto a los afanes de este siglo o de este mundo sería: están distraídos con su época. ¿Okay? Cada época tiene cosas que te distraen. ¿Okay? Y las distracciones del mundo son por nuestras edades. Por ejemplo, los niños, los jóvenes, ¿cuál es su principal distracción? A ver, díganme la verdad. Pues sí, pero ¿con qué juegan? Con los videos, ¿eh? Con los celulares. Esa es su principal distracción. ¿Sí? Otros se pueden distraer con la moda, con el bailongo, ¿verdad? Sí. Con algún programa, alguna red social, etcétera. Pero al final de cuentas, todos estos son ¿qué? Distractores. Son esos espinos que los están ahí, ¿verdad? Que son atractivos, son bonitos, ¿verdad? Como plantas, pero al final de cuentas van a crecer, van a sacar esos espinos y te van a dañar, te van a provocar dolor. Y obviamente dentro de esas personas, de todas estas distracciones o afanes del mundo, pues te van a alejar del evangelio. ¿Okay? Uno de los grandes errores que hay en el evangelismo moderno es que los que intentan evangelizar tratan de adaptarse a la cultura. ¿Okay? Yo no sé si ustedes han visto, pero bueno, hay predicadores, ¿verdad? Que aunque ya sean mayores, pues se visten como chavos, ¿no? Y hablan como chavos y están ahí hablando, diciendo las palabras de moda, incluso hasta aquellas palabras que sin ser groserías, pues son palabras así de doble sentido o palabras coloquiales, etcétera, ¿no? Y se tratan de ajustar el evangelio a la moda, a la actualidad. Hermanos, les voy a decir algo importante. El mensaje del evangelio de Cristo no puede ser cambiado. El evangelio es el mismo. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el evangelio. Y quien quiera aceptar ese evangelio tiene que pagar un precio por él. Tiene que arrepentirse por sus pecados, pedirle perdón a Jesús, a Dios, entregar su vida y venir a él. Ese es el evangelio, hermanos. ¿Sí? No lo puedes cambiar. Si tú cambias cualquiera de estas cosas que te estoy diciendo, tú estás enseñando un evangelio diferente. Pablo exhortó a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Cuando les dijo, ¿quién los fascinó, verdad? Allá en Gálatas. ¿Quién los embrujó? Es la traducción más correcta. ¿Quién los embrujó para que ustedes dejaran el evangelio y creyeran un evangelio diferente? Hablando a la gente, diciéndole, bueno, pues es que, si ustedes se acuerdan, allá en la iglesia de Galacia, llegaban los judaizantes, ¿verdad?, de Jerusalén, y les decían, ¿verdad?, a los cristianos allá de la iglesia de Galacia, bueno, qué bueno que creas en Jesucristo, pero además de la fe, necesitas circuncidarte, necesitas guardar las obras de la ley para que seas creyente verdadero y salvo. Entonces, eso es un evangelio diferente. Entonces, cuando nosotros a la gente le decimos, Dios te va a arreglar todos tus problemas, hermano, usted está diciendo un evangelio diferente. Cuando usted dice, no te preocupes, Dios te va a arreglar todos tus problemas económicos. ¿Qué le está diciendo? Un evangelio diferente.
Ese es un evangelio diferente. Porque mucha gente va a decir, sí, 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 voy por esto, ¿verdad? Porque usted me dijo que Dios me iba a sanar o Dios me iba a arreglar mis problemas de cualquier tipo. Ese es un evangelio diferente. Y hoy en día las iglesias adaptan el evangelio para tener contenta a la gente, para que la gente vaya y permanezca, ¿verdad?, en ese lugar. Y a veces en las iglesias se hacen programas pues que se parecen más a shows, ¿verdad?, atractivos, a espectáculos, ¿verdad? ¿Sí? Para que la gente esté contenta, para que la gente vaya, etcétera, etcétera. Y eso lo único que provoca son falsas conversiones. Y llega un momento cuando esas iglesias empiezan a crecer, en que esas iglesias pues se parecen más al mundo que a una iglesia, ¿verdad? O es más, yo diría, ¿verdad? La iglesia no fue al mundo, porque nosotros tenemos que ir al mundo y predicarles el evangelio, sino que la iglesia se trajo al mundo y ya lo tiene dentro de ellos. Los distintivos de la iglesia, hermanos, pues es que la iglesia tenemos que predicar el evangelio claro, preciso y correcto. Y la iglesia tenemos que vivir de una manera santa. Y la iglesia tiene que continuar. Estas son las tres marcas de una iglesia sana, ¿verdad? Obviamente sabemos que no somos perfectos y sabemos que cometemos faltas, etcétera. Pero eso es el accidente en nuestras vidas. ¿Ok? Pero no podemos hacer que la iglesia se parezca al mundo para que el mundo acepte a la iglesia. Hermanos, el que se va a encargar de que la gente acepte el evangelio no es usted ni soy yo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a convencer a las personas de que son pecadores, de que se arrepientan. No es usted y no soy yo. El cuarto tipo de tierra, si me ayudan por favor. El cuarto tipo de tierra, bueno, pues nosotros lo encontramos aquí, ¿verdad? Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Es decir, el otro tipo de tierra es aquellas personas en las cuales el Espíritu Santo ya hizo su labor. ¿Ok? Entonces alguien puede decir, bueno, entonces sí depende de la gente que escucha el evangelio. No, porque recordemos que no hay buenas personas. No hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien siempre y nunca peque, dice Ezequiel. ¿Hay una persona buena en este mundo? No, ¿verdad? ¿No? Entonces la buena tierra no es porque tú le predicaste bien el evangelio, porque tú fuiste bien claro, porque tú le diste el método 1 y el método 2 y el método 3, o le diste el plan de salvación. No. Es buena tierra porque Dios ya hizo su obra en él, porque el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado, de juicio y de justicia, porque esa persona, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, es una persona que fue elegida por Dios antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que fuera salvo y sin mancha. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el evangelio, lo que realmente estamos haciendo es hacer nuestra parte. Pero lo más importante ya lo hizo Dios. Entonces, esa buena tierra no es que haya buenas personas, es que el Espíritu Santo ya hizo su obra. ¿Y qué va a ocurrir con esa persona? Bueno, la semilla, es decir, el evangelio que cae en esa buena tierra, entonces sí, esa buena tierra va a producir fruto, pues brotó, creció y va a producir. ¿Ok? Ahora, nosotros los que estamos aquí, ninguno creo somos agricultores. ¿O hay algún ingeniero agrícola? ¿No? ¿Hay algún ingeniero agrícola aquí? ¿O algo que se le parezca? ¿No? Nada. ¿Jardinero? ¿Alguien que sea jardinero? Tampoco. Intentamos ser jardinero. Ok. Plantita. Ok. Bueno. Fíjense que nosotros cuando leemos esto, que dio fruto y creció a 30, 70 y a 100 por uno, nosotros ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos de esa frase? Que esa persona que se hizo cristiano, que aceptó el evangelio, va a crecer. Ok, ¿sí? Y que va a producir, es decir, que esa persona le va a hablar a otras personas, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora sí, ya nos estamos entendiendo. La otra parte. Si ustedes les dijeran, oigan, te invito a un negocio. En este negocio tú tienes que invertir 100 pesos y en una semana vas a ganar otros 100 pesos. ¿De cuánto es la ganancia? ¿Sería un buen negocio o no? Sí, sería un buen negocio, ¿ok? Y si alguien te dijera, ¿sí? Invierte 100 pesos, ¿verdad? Y te vas a ganar 3,000,
¿De cuánto sería la ganancia? Ok, perfecto. Y si de alguien te dijera, igual, invierte esos y te vas a ganar 10,000, ¿de cuánto sería la ganancia? 10,000%, ok. Si alguien les dijera, oye, te invito a un negocio, tú pones 100 pesos y te vas a ganar el 10,000%, ¿le entrarías? ¿A qué le suena eso? ¿A fraude? ¿Le suena ridículo? ¿Algo imposible? Eso es lo que quiere decir esta última frase, ¿sí? El fruto que cae en un cristiano verdadero va a producir frutos al 30, es decir, a 1, al 30, al 70, al 100, es decir, al 10,000%. ¿Ok? Entonces, la gente que estaba escuchando esta parábola de Jesucristo, dijera, "Ay, a ver, ¿cómo es posible que la gente que entienda el evangelio, entonces va a crecer al 10,000%? Hasta nosotros se nos haría eso difícil, ¿no? Piensa en una persona que le hables de Cristo, que se convierta y que esa persona gane a 10,000 personas. ¿A poco? ¿Suena irreal? ¿Sí o no? ¿Sí suena irreal? ¿Qué creen que hayan pensado las personas que estaban escuchando esta parábola de Jesús? No lo creían, ¿ok? Y les dijera que esto sí es posible. Con el poder de Dios se puede hacer eso y mucho más. ¿Quieren ver un ejemplo? Ya se lo saben. Jesús, ¿a cuántas personas tomó como discípulos la primera vez? 2. ¿Ok? Estuvieron 12. Cuando el Señor Jesucristo estuvo a punto de ascender, había 120. En Pentecostés se sumaron 3,000. Un poquito más de Pentecostés se sumaron otros 5,000. ¿Cuántos van? ¿Ok? Y si yo les dijera que hoy en día en el mundo cristiano evangélico somos algo así como cerca de 3,000,000,000, ¿no? ¿A cuánto creció? Creció muchísimo más del 10,000%. Entonces, hermanos, lo que dice la palabra es real. Aunque nos pueda parecer exagerado, aunque nos pueda parecer imposible, usted predique el evangelio, porque el crecimiento no depende de usted, sino depende de Dios, y Él es el que Dios puede utilizar a quien sea para cosechar, para que más personas conozcan el evangelio de Cristo Jesús. Eso es un milagro. Hermanos, el que cada persona se convierta es el milagro más grande que todos podemos presenciar en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros quieres tú presenciar? A mí Dios me ha dado la bendición de presenciar la conversión de cientos y cientos de personas, a las cuales yo les he predicado por más de 30, bueno, los 35 años que llevo de cristiano, porque Dios a mí me llevó a predicar el evangelio a los 8 días de haber entregado mi vida a Jesús, y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. ¿Okay? Hermanos, lo que nos hace falta es creer. Lo que nos hace falta es creer que el que tiene el control de todas las cosas es Dios, no es el sembrador. Fíjense que el sembrador hizo su labor de sembrar, ¿no? Él hizo su labor de sembrar. Él sembró. Todo eso que les estoy diciendo, hermanos, no se los quise decir al principio, se los digo al final. ¿Por qué les pude dar las explicaciones de qué era cada persona, el tipo de tierra? ¿Ustedes por qué creen? Porque el Señor Jesucristo las dijo. Si ustedes siguen leyendo ahí, ¿verdad? A partir del versículo 10, el Señor Jesucristo empezó a decir quién es cada tipo de tierra y todo eso. Ahí está. Todo lo que les acabo de decir se los dijo el Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Ok? Jesucristo les explicó lo que yo les acabo de explicar ahora. Probablemente algunos de los discípulos de Cristo dijeron, no, ¿cómo es posible que algo vaya a crecer al 10,000%? Pero seguramente algunos de ellos sí creyeron. Y tan creyeron, ¿verdad? Que dedicaron su vida, todo el tiempo que tuvieron, para predicar el evangelio. Dejaron, ¿verdad? Se dice en la escritura que el propio apóstol Pedro, pues él, después de que estuvo un tiempo ahí en Jerusalén, pues él predicaba y él hacía su trabajo. Y hasta su suegra, ¿verdad? Andaba con él, ¿no?
hasta su suegra llevaba con él. Y si estaba su suegra, pues seguramente también su esposa y sus hijos, etcétera. Entonces, hermano, lo que nos hace falta a nosotros, como cristianos del año 2024, es creer y descargar de decir, mi trabajo como sembrador es predicar el evangelio. Una vez que yo predique el evangelio bien y correctamente, no me tengo que preocupar. Dios, el Espíritu Santo, Jesús van a hacer su trabajo para que esa persona crea y se entregue a él. Yo hice lo que tenía que hacer. Y ahí con esto, hermanos, pues a mí me tiene que llevar a lo siguiente. ¿Puedes ponerme la última lámina? Y con esto termino. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que yo tengo que hacer es predicar el evangelio. El tipo de tierra a lo mejor yo no lo conozco, ¿eh? A lo mejor conozco algo de la persona, ¿no? Pero no sé qué tipo de tierra va a ser. Lo importante es que yo predique el evangelio. El tipo de tierra, de eso se va a encargar Dios, ¿okay? No me tiene que importar. Es decir, cuando estudiamos Judas yo les dije, ¿verdad? Si usted a su casa llega una persona de otra religión y usted no se cree capaz, ¿verdad?, de poderle hablar del evangelio, y bueno, y a lo mejor no se cree capaz porque no se ha capacitado, capacítese, ¿ah? Y ahí va el comercial. Véngase al curso de Evantel, ¿verdad? Véngase aquí, lo vamos a capacitar para que lo tome, ¿verdad? Para que sepa cómo predicar el evangelio bien y correctamente a las personas, ¿ok? Segundo, si usted ya se capacitó y lo hizo, adelante, pero empieza a practicarlo. No lo dije, que no se lo olvide. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, descanse usted. A lo mejor usted lleva muy preocupado tiempo, ¿verdad?, por un familiar, por un amigo, por su papá, por su mamá, por alguien que le han predicado, etcétera, etcétera. Bueno, si usted ya le ha predicado bien y correctamente el evangelio, usted lo que tiene que hacer es orar, ¿verdad? Orar específicamente por esa persona y déjenlo en las manos de Dios. Y prepárese para ver el milagro que Dios quiere hacer en esa persona. Porque a veces nosotros le predicamos el evangelio a alguien y decimos, no, bueno, pues ya le prediqué, no quiere, etcétera, y dejo de orar por él y ya. Nos está faltando la fe, ¿ok? Y por último, recuerde, el evangelismo es la obra de Dios. Jesús nunca puso la carga sobre ninguno de sus discípulos, porque no depende de ellos que alguien se convierta. Eso es un trabajo que solamente Dios hace en el corazón de las personas, como lo hizo en su corazón y en mi corazón, ¿sí? Usted no puede ver lo que Dios está haciendo, pero hace rato lo cantamos, ¿ah? Dios está obrando, ¿sí? Aunque no lo veamos, Dios está obrando. Dios está obrando en los corazones de todas las personas. Si ustedes piensen un poquito en la tierra, ¿qué tipo de tierra, de terreno sería el apóstol Pablo? ¿Eh? ¿Tierra fértil? Antes, obviamente. ¿Qué tipo de tierra era él antes? Era piedra, ¿verdad? Era de los del camino, ¿verdad? O sea, él estaba ahí religioso, ¿no? ¿Y se convirtió? ¿No? Yo conozco a ex sacerdotes que se han hecho cristianos y que han empezado iglesias. Hermanos, Dios puede tocar los corazones de toda la gente. Lo que nos hace falta a nosotros es creer. Fe para creer y para obedecer el evangelio. Los resultados al 30, al 70, al 100 por uno, ¿quién los va a dar? Dios. Los resultados van a ser de Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Okay? Tenemos que hacer nuestra parte. Si quieren hacer su parte, vamos a hacer todos nuestra parte. Cuando tenemos una tarea por hacer, si yo la quiero hacer solito, pues me va a costar mucho trabajo, me voy a cansar. Pero es una tarea que es algo común. Es una tarea que además de ser tarea es un privilegio. Dios quiere que todos y cada uno de los cristianos participemos en su evangelización. Pero tenemos que evangelizar como lo hizo Jesucristo. ¿Ok? Con el evangelio claro, preciso y correcto. Oremos. Padre Santo, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque
El propio Señor Jesucristo nos enseñó cómo es que tenemos que evangelizar, Señor. Nosotros tenemos que declarar el evangelio correctamente a las personas. Dios, que la gente crea, acepte el evangelio no es algo que dependa de nosotros, sino es algo que solamente depende de ti, de tu Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la carga de convertir a nadie porque no podemos convertir a nadie en cristiano, Señor. Es algo que solamente tú haces. Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es prepararnos para predicar tu evangelio de una manera correcta a todas las personas. Dios, si no hemos hecho este trabajo, esta labor, porque nos da miedo, porque no estamos capacitados, Señor, por cualquier situación, te pedimos, Padre, que tú nos perdones y queremos pedirte también tu fuerza para que tú nos ayudes y que en este año, Señor, que recién está comenzando, podamos ser sembradores, Señor. Tú quieres que seamos sembradores de tu palabra, que llevemos el evangelio, Señor, a todas aquellas personas que aún no te conocen. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, bendiciones.